¿Cómo están? Estamos en una cosa distinta que no tiene nombre, no tiene origen, ¿ya? Esto como que, pero ¿por qué es esto? Es porque nos parece importante hablar de niñez. Y por eso nos sentamos los tres y estamos conversando. Y voy a presentar probablemente a quien nos convoca, que es Sareli Fonseca, mi querida amiga, directora histórica, líder, jefa, emblema de la Casona de los Jóvenes, una ONG que queremos mucho, que ha pasado por malos momentos y que nos obliga ahora a justamente hablar de niñez y de la relación a veces entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, que a veces es tan complicado que debería justamente debería ser muy, muy buena y a veces no lo es. Sareli, ¿cómo estáis? Bienvenida. Hola Darío, gracias por lo de amiga, también siento lo mismo por ti. Es importante este espacio porque es un tema que hasta hace mucho tiempo se está visualizando las dificultades, pero creo que esta última semana se ha puesto en el centro. Así que aquí hablaremos de niñez y lo que tú me quieras preguntar, estamos abiertos para conversarlo y así la ciudadanía también pueda profundizar y tener su propia idea sobre esta temática tan delicada. Camila Musante es diputada del Distrito 14 y es una buena amiga de los temas de infancia y niñez, una buena amiga también de la Casona y a esta altura una buena amiga mía. ¿Cómo estáis, Camila? Bienvenida. Bien, acá contenta de estar contigo y estar con la Sareli, que es una tremenda mujer, muy comprometida, pero por sobre todas las cosas que hablemos de los temas de niñez y de los temas de infancia, pero sobre todo las irregularidades que se están tapando hoy día. Ya, ¿sabéis que partamos al tiro? Vamos directo al hueso, porque fíjate que una de las Me razones por las gusta. cuales decidimos juntarnos a conversar es que, a ver, déjame hacer un pequeño contexto y en realidad yo voy a tratar de intervenir lo menos posible porque me interesa escucharlas a ustedes y yo creo que quienes nos están viendo, nos están escuchando, les interesa escuchar a Sarel, escuchar a Camila, justamente de alguna manera, desde estas ambas perspectivas del Estado, de alguna manera, en el caso de Camila como diputada, de Sareli, desde el mundo de la sociedad civil, pero en realidad ambas desde una mirada autocrítica. Con la llegada de hecho del nuevo gobierno, una de las prioridades intuitivas, incluso que el propio presidente de la República, Gabriel Boric, ha tenido, es el tema de la infancia. Fue uno, de alguna manera, de los activos de él y de claramente de sus preocupaciones más genuinas. Yo creo que nadie podría dudar que el presidente tiene, incluso como una vinculación especial con los temas de la infancia, se conecta emocionalmente. Sin embargo, eso es una cosa, y otra es que hemos visto que incluso en el pase, en el término formal del Sename, pasar al tema de más niñez, y como que cada cierto tiempo siguen saltando y siguen gatillándose en algo que sigue siendo un tema, al parecer, o lo pregunto, un tema como clase B, como que en realidad no está en la primera división de los temas que le importan a la institucionalidad. Camila, quiero partir Mm. contigo. ¿Cómo tú lo ves esto que podríamos hablar de una crisis permanente? Es como no hay nada nuevo bajo el sol, pero no hay nada tan nuevo en términos positivos respecto a los temas de niñez y de infancia. Tengo una lectura similar a lo que dices tú, Darío. Incluso yo creo que el servicio de Mejor Niñez era una promesa de transformación importante a los abusos que se daban en el contexto del Sename, pero resultó ser solamente un cambio de nombre, nada más. Porque en la práctica, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo abusos sexuales, trata de niños, estamos viendo irregularidades en el servicio que implican eventuales delitos, en malversación de fondos públicos por el caso gift cards, ¿no? Que ya parece un poco insólito que se utilice ese método para la entrega de los insumos básicos que necesitan los niños más vulnerables. Y bueno, ay, perdón, me fui un segundo porque creo que me entró una llamada, no sé si lo dejé en la No, lunita, todo bien, pero... todo perfecto. Creo que lo que estamos viendo y lo que se ha ido destapando en las últimas semanas son prácticas que nunca se erradicaron del Sename. O sea, básicamente Mejor Niñez continuó siendo el Sename, pero con otro nombre. También hay irregularidades que se han dado en torno a las contrataciones del servicio,
con organizaciones externas que finalmente terminan cumpliendo la labor de asistencia a los niños más vulnerables. Y en eso no me quiero extender mucho porque la palabra y el protagonismo lo tiene Sareli, que lo ha vivido de primera fuente, pero yo he estado acompañando ese proceso desde un punto de vista no solo político, porque me parece correcto apoyar este tipo de causas, sino también desde lo jurídico, y lo veo irregular. Por lo tanto, yo creo que todas estas irregularidades no son más que una continuidad de una estructura que se viene arrastrando desde el Sename y que nos quedamos ahí en la promesa de transformación, y hoy día solo tenemos el cambio de nombre nomás. Sareli, justamente lo que hablaba Camila, lo que yo también planteaba al comienzo, esta relación, es decir, estos organismos, ONG, fundaciones, etcétera, que hacen una pega fundamental, porque en el fondo el Estado a veces manda, dice, mira, tenemos que hacer, qué sé yo, tenemos que hacer un trabajo de intervención con estos chicos que tienen una condición, digamos, de vulnerabilidad, etcétera, pero en realidad no se hace con funcionarios propios de un ministerio, una repartición, sino que se contrata a organizaciones, ONG que puedan hacer esa pega. Esto es súper delicado porque esto no es mandar a hacer un trabajo de gafitería, esto es mandar a hacer un trabajo con personas y con población muy vulnerable. Por lo tanto, es relevante que las organizaciones que se hacen cargo, que participan de una licitación y que por lo tanto existen, tengan además un compromiso efectivo. La Casona de los Jóvenes es una organización que tiene, no sé si más o menos, pero cerca de 30 años de existencia, que surge más en el tejido social, barrial, de los O'Higgins como punto más de origen. Eh, ¿Por qué no nos contáis un poco cómo es esta relación en las cosas incluso positivas y cómo es esta relación en las cosas complejas de estos organismos con el Estado? Mira, primero contar que la sociedad civil se hizo cargo del tema de niñez mucho antes que el Estado. El Estado se ingresa posterior. Si hablamos de la cuestión social, siglo XIX, siglo XX, es la sociedad civil la que ve, visualiza, quizás de una forma muy filantrópica y caritativa, pero se acerca a estas niñeces desprotegidas. Luego el Estado se incorpora y efectivamente el Estado luego mira las intervenciones que hace la sociedad civil y la incorpora como política de Estado. Si vemos cuando fue el gobierno de la Bachelet y hace este comité de asesor para la niñez y de ahí emanan las leyes, su principal fuente de información fue la sociedad civil. Lo que llevamos décadas implementando proyectos con y sin plata del Estado. No siempre la sociedad civil ha recibido plata del Estado para ejecutar o hacerse cargo de la problemática de la niñez, sino también lo ha hecho antes de tener plata del Estado. El tema es que el Estado hoy día absorbe toda esta innovación y todas estas miradas que la sociedad civil, mucho antes del Estado, empezó a implementar, y le dice a la sociedad civil, ¿quieren colaborar? Y la sociedad civil dice, queremos colaborar con el Estado para seguir haciendo lo que ya estábamos haciendo. Casona tiene 25 años y tan solo a fines de los años 90 recién empieza a tener plata el Estado. Es decir, tenemos una década antes que el Estado incorporara o nos traspasara dinero para hacer lo que hacíamos. Entonces, lo que le pasa a Casona le pasa a muchas fundaciones o ONG o corporaciones que existían antes que el Estado le incorporara dinero. Entonces, se licita, uno asume esta relación colaboradora y siempre con Sename, pese a todas las deficiencias que pueden tenido la residencia, especialmente los CREA, que es una administración directa del Estado, que era del Sename, con Sename había un diálogo más abierto y más democrático. Es decir, Sename sabía que lo que tenía la expertise y la experiencia en el trabajo directo, en primera línea con la niñez, era la sociedad civil. Situación que con Mejor Niñez cambia. Del 2022 el vínculo es muy instrumental. ¿Sabes que nos trata como si fuéramos una empresa subcontratada? No colaboradores del Estado en políticas públicas. Esta relación lo que ha producido es que ellos son los patrones, nosotros somos sus empleados, subcontratados, con toda la precarización de este subcontratado. Y eso creo que, por lo menos a mí, como convencida de que somos colaboradores del Estado, te produce ruido. Porque somos instituciones sin fin lucro, todo lo que ingresa tenemos que hacerlo para el desarrollo de los proyectos, y yo creo que la democracia se sustenta en la sociedad civil también. Entonces, sí, eso es un ruido.
Sí, eso me interesa Deja, mucho porque, tú dijiste algo, Darío, dale, tú dijiste algo Ay, importante. Es un problema de la deficiencia que ha tenido el Sename, que era una relación mucho más abierta, con esas técnicas permanentes, a mejor niñez, que una mirada es como yo soy tu patrón, tú haces lo que yo te digo. Y si tú no haces lo que no te digo, te hago una fiscalización. Y te castigo, como fracaso. Un castigo que hasta Lima Contraloría planteó que no había un fundamento, y hoy día tenemos un recurso activo donde se demuestra que no hay fundamento para haber perdido la acreditación por mal funcionamiento. Pero también ahí está, es un ruido. El otro que produce, que es más complicado, la relación del Estado con los niños y niñas es de tutela. Es tutela, son objeto de intervención. Los niños y las niñas y las familias no están presentes, ni la decisión de cierre de programa, ni la decisión de quitar acreditación o no acreditar instituciones, pero también la decisión de dónde los niños deben estar o no deben estar. Creo que si bien estamos en contexto democrático, hay una ley de garantía, la relación de tutelar del Estado no ha cambiado. Podemos decir que los niños son el centro, pero puede ser yo haciendo cosas para los niños sin los niños, o yo haciendo cosas con los niños, pero con los niños, para los niños, con los niños. Entonces creo que esta relación tutelar se, se volvió con fuerza. Yo creo que en un momento en el gobierno, en las últimas décadas, se había logrado poder mirar una mirada distinta a la niñez. Pero estos 2 años es un servicio conservador, retrógrado, no democrático, maltratador. Piden estándares con las mismas subvenciones miserables, donde la sociedad civil hace malabares para que alcance los dineros. Camila. Perdona, pongo el contexto, digamos. O sea, lo que dice Sareli igual es súper violento porque sí. respecto al tema este de, o sea, un poco lo que plantea Sareli, no solo es que no mejora el paso de ese Sename a más niñez, sino que hay al menos alguna dimensión en que se hace incluso peor, que le dificulta más la tarea a los organismos de la sociedad civil, ONGs, que venían, ¿cierto?, trabajando, les dificulta aún más. ¿Cómo tú lo ves en la interna? ¿Cuál es el nivel de discusión, de conversación que hay en el sistema político, por decirlo medio genéricamente? Mm, es una buena pregunta y yo iría un poco más allá. Yo creo que todavía no está siendo abordado correctamente cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado en torno a la protección de las infancias. Hoy día lo vemos, como bien lo dice Sareli, como el Estado se incorpora tarde, llega a sumarse a una labor que realiza la propia sociedad civil, pero esto como es súper paradójico porque debiese venir a contribuir, a colaborar, aportar. Y como bien lo decía Sareli en su relato, hoy día hay lógicas que están instaladas al punto de trabar finalmente y entrampar el trabajo que hacen muchas organizaciones, que es el trabajo que yo creo debería hacer el Estado. ¿Ya? Para mí un Estado cuidador, que está como bien de moda, me voy a poner un poco polémica. Esto está bien de moda de hablar de un Estado cuidador, un Estado presente, un Estado protector, pero ¿qué es eso sino un padre o una madre protegiendo a sus hijos? ¿Y quiénes son más hijos del Estado que los niños que están en abandono? Entonces, yo no entiendo por qué no se ha tomado una decisión política de dar un rol más preponderante al Estado. Y cuando hablo de una decisión política, no quiero que quede en el aire. Hablo de inyección presupuestaria, hablo de programas que sean impulsados desde el propio servicio de mejor niñez o como quieran llamarle al servicio que está a cargo de la protección de la infancia en nuestro país, pero eso hoy día no ocurre. Y esto no tiene que ver con una glosa donde se aumenta un número, sino que tiene que ver con una política y una decisión de decir aquí nosotros vamos a cumplir un rol fundamental. Por lo tanto, eso también implicaría una serie de cuestiones que hoy día no se dan, porque la pega la están haciendo los privados, los particulares, las organizaciones, que además son los que tienen la experiencia en esto, y el Estado está trabando incluso este tipo
como de colaboración que debiese existir, esta alianza que debiese existir con miras al bienestar superior de los niños y niñas. Y lo vimos bastante claro en el caso de la casona de los jóvenes. Voy a ir quizás como al ejemplo en concreto. Interpusimos un recurso de carácter administrativo y vamos a ver cómo nos va. Lo digo en plural porque lo trabajamos en conjunto con la casona, porque precisamente veíamos un sinnúmero de irregularidades en el proceso de contratación y para ser más concreta de licitación, que también es importante porque la licitación resguarda otro bien, y con esto me quedo callada, que tiene que ver con la probidad y la transparencia, algo que se escucha mucho, pero que no nos ocupamos nada de resguardarlo. Sí, fíjate que es una conversación porque, a ver, yo siempre trato de entender, trato de sacar de mi cabeza la idea de que en realidad pudiera haber malas intenciones, ¿ya? Igual a veces pasa en cualquier ámbito político que muchas veces hay cierto esto que se llama como cotos, ¿ah? Entonces, no sé, pues esto es una historia vieja, es como, entonces no, resulta que tal ministerio es de tal partido, tal repartición, qué sé yo, que el INDAP, que esto, no sé qué, entonces de tal partido, sí que ahí pongo Correos de Chile, ya, entonces aquí están tal. Y eso ha sido, digamos, la historia de los últimos 30 años uno de los problemas, digamos, ¿ah? Se reparten, etcétera. Entonces aquí tú veis más militantes de tal sector, porque efectivamente el gerente, no sé qué, en reparticiones. Y por lo tanto, por supuesto que puede haber también un interés, de pronto de promover a tales organismos con tales otros. Es parte del origen de lo que ha sido una de las grandes crisis del actual gobierno, que es el tema de los convenios, del caso convenio, en este caso, por ejemplo, la Fundación Democracia Viva, por mencionar un ejemplo. Entonces, oye, necesitamos tal pego, oye, pero armemos nosotros mismos una empresa, tenemos la experiencia. De hecho, ahí se vio y eso pone en Sí, crisis. Y esto es súper transversal al sistema político. Ya, sí. pero yo quisiera, bueno, dejo ese tema ahí votando para ver si lo agarra Sareli, para ver si ella ve también algo de esto en el caso particular de la casona, pero también déjame dejar solo esbozado, Sareli, también cosas que más allá de esto, que tienen que ver con, por un objetivo que es deseable, que es cuidar la transparencia, digamos, la transparencia del gasto y de que efectivamente el gasto llegue, esta cosa de un Estado y de unas instituciones vigilantes tratando de controlar en qué se gastaron 100 pesos y si efectivamente se compraron unos helados, y pongo un caso concreto que Saleri hasta nos podrá contar, que si yo compro, qué sé yo, 100, 500 o 1000 helados para una fiesta infantil, quiero más o menos las 1000 fotos, los 1000 palitos de helado o las 1000 firmas de los niños que se tomaron esos helados, porque si no tengo la duda si esos helados nunca existieron y en realidad esos, no sé, 100.000 pesos para comprar, no tengo idea, 100 helados, en realidad se los metió tal o cual persona al bolsillo y nunca existieron tales helados. Entonces, en esa lógica de transparencia, pero que choca contra el ejercicio de estas organizaciones de poder desarrollar de manera sensata un trabajo. Pongo ahí dos dimensiones que son tremendas. Entra por el lado que tú quieras, Sareli. Mira, primero para comenzar, pero mira la contradicción. La denuncia que se hace de la Yisca no es de la sociedad civil, es del Estado. Entonces, el Estado es juez y parte. No fiscaliza cosas de millones de pesos, no la lograron visualizar y que un trabajador de una tienda comercial se da cuenta y lo denuncia, ya nosotros nos cuenta hasta las gomas. Es verdad que llega a estar en la bodega que tiene que coincidir la goma con ¿cómo se llama? La tarjeta de asistencia, los helados, teníamos que tener firma de todos los niños que tenían que consumir helado, que obviamente era súper confuso, niños pequeños marcando, poniendo su dedo. Entonces, hay desigualdad y es discriminatorio. La sociedad civil, muy controlada, muy auditada, no hacen devolver gastos que ya hicimos porque para ellos no tiene sentido. Si nosotros compramos cosas para los niños y niñas y para ellos no tiene sentido, no hacen devolver el dinero. Pero ellos tienen problemas de millones de pesos sin dar cuenta. Entonces, ahí te das cuenta que es discriminador. Para el Estado, es mucho la parte del embudo ancho y para la sociedad civil angosto. Pero también, por otro lado, muchas de las orientaciones técnicas que ha construido el Estado ha sido a través de la incorporación o de las ideas o las innovaciones que ha creado la sociedad civil, que generosamente nosotros la hemos compartido, porque estamos convencidos que en un contexto democrático, la sociedad civil en las temáticas de políticas sociales, más aún de niñez, tenemos que ser co-garantes de derechos toda la sociedad. Y nosotros tenemos que ser colaboradores del Estado para lograr
resolver la tema de la niñez. Por un lado eso. Tú dijiste otra cosa también que es importante. Tú das ejemplo, las licitaciones. ¿Te imaginas si los colegios particulares subvencionados o los colegios municipales tienen que estarse licitando cada 2 años? ¿Cuántos colegios se cerrarían? ¿Te imaginas que es una situación de un colegio particular subvencionado público, hay una cosa anómala, lo cierran? ¿No sería mejor? ¿Por qué los proyectos trabajamos con niños y niñas con vulneración de derechos? Tienen que ser cerrados. ¿Por qué el objetivo no es mejorar? Este plan de mejora, no creo que la sociedad civil está contra el control, pero un control justo, igual para el Estado que para la sociedad civil. Segundo, que sea transparente, que no sea punitivo, sea buscar mejoras. Porque te imaginas que por un tema, un juicio laboral, por un tema de un funcionario que trabajó mal, o porque una situación de un tema determinado no estuvo bien claro, se cierran los colegios, se cierran los hospitales, se cierran. ¿Por qué los niños y niñas de estos programas tienen que asumir una decisión de adultos? Para los niños es complejo que cierren los programas. Más encima trabajamos con niños y niñas con situaciones complejas, vulneraciones graves, menos graves, menos complejas o gravísimas. Entonces, te das cuenta que el niño se le interrumpe su proceso de intervención. Hoy día tenemos instituciones, Surco, El Conquistador, Proyecta, El Tabor, que perdieron su proyecto en la licitación, quedando en segundo lugar por poquitos puntos. Y se lo ganó una institución que no tenía este proyecto, que no estaba en la red, no estaba en la región, no tenía redes territoriales, y esta institución que llevan ya 8 años, 10 años implementando el proyecto, y una licitación, pierden un proyecto, instituciones que además no tenían problema de evaluación, no estaban mal evaluados en su ejecución, lo pierden por 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos, pero ¿quién tiene el impacto final? Los niños o las niñas tienen que interrumpir su proceso de intervención. Esta institución no se lo gana, tienen que instalarse, tienen que hacer la red de nuevo, tienen que hacer los vínculos con las familias. Eso significa que el Estado está siendo parte de la trayectoria de vulneración de esos niños y niñas. No debiera primar ese concepto, el concepto de libre competencia, que sea para el mercado libre, para las situaciones que son otras lógicas, pero la lógica de la niñez no puede ser bajo la lógica de mercado, no puede ser bajo la lógica del control como control, desde lo punitivo y castigador. Tiene que ser siempre una medida restaurativa, porque los niños y las niñas tienen que ser vistos como sujetos de derecho, no como objeto. El Estado puede decir, no interesa a los niños, pero mientras no se saque los lentes de una relación tutelar, donde los niños y niñas no pueden tener voz, donde los niños y niñas son objetos que se cambian de lugar a otro, es complicado. Además, sumando la inestabilidad de los profesionales de las ciencias sociales. ¿Cómo lográis expertise? ¿Cómo lográis trayectoria? Si son temporeros estos procesos, porque puede ser que lo puedan mantener este proyecto de la institución, o puede que sea cerrado, como pasó a Casona, con una desacreditación no fundamentada por más funcionamiento, o le pasó a Tabor, o le está pasando a Surco, o Prodel, 7 proyectos cerrados, pero no tenía mala evaluación. Entonces, ¿qué criterio está primando en el servicio? Por eso yo creo que es una ceguera. Creo que hay una ceguera en la implementación de la política de niñez. ¿Y sabes por qué una ceguera, no? Porque ellos no están en primera línea haciendo intervención con los niños y niñas. Ellos no tuvieron que ir a una residencia sacar a una niña y decirle, ¿sabes qué? No pudimos hacer nada. Y la niña te diga, es que yo no me quiero ir de aquí, me gusta estar acá. Y que la niña se aferra al sillón y no me quiero ir. Pero te vas o viene el carabinero a buscarte. Ellos no tienen que ver eso. Ellos están en la silla, sentados y creyendo que la edad medieval volvió al servicio en un contexto democrático con un gobierno que aseguró una relación democrática, participativa y transparente con la ciudadanía. Camila, ¿quería comentar algo ahí? Sí, es que, a ver, lo que menciona Sareli, que además es un relato de una mujer que lleva muchos, muchos años y una trayectoria importante vinculándose y trabajando con los niños y niñas que han sufrido vulneración de derechos, nos sacude un poco la lógica en la cual hoy día el Estado, más allá de los niños y niñas, se vincula con las organizaciones que hacen la pega.
lo que Mm. decía Sareli al final, falta de participación, pero falta de participación no es por una cuestión que sea voluntariosa ni caprichosa, sino que es por lo que menciona ella. Las organizaciones son las que tienen el conocimiento, saben cómo hacer la pega, estaban desde antes trabajando en vulneración de derechos. Por lo tanto, cuando el Estado se suma a esta labor, parece como un poco inverosímil o increíble que finalmente terminan imperando las lógicas como más de, a ver cómo decirlo, como que funcionan en torno a los partidos, que igual lo decías tú, Darío, que es transversal, ¿verdad? Que este ministerio está controlado por un partido, por un bloque, y a partir de ahí surge la toma de decisiones en vez de poner el bien jurídico, que es el que esto puede sonar muy lógico y de sentido común, pero no es lo que ocurre en la práctica. No está el bien jurídico del interés superior de las niñas y niños y adolescentes como la prioridad número uno en la toma de decisiones por parte del Estado y en particular acá por parte del Ejecutivo, y esto no es novedad también porque lo hemos visto en otros gobiernos, solo que yo creo que, o por lo menos lo que es doloroso, es que Mejor Niñez venía asociado a una promesa de transformación y cambio. Y ahora nos estamos dando cuenta que eso realmente no era así. Entonces, ahí desde la Cámara, yo sé que muchas veces dicen, no hagan investigadoras porque no sirven de nada y tal, pero lo cierto es que muchas veces sí logramos identificar dónde o quiénes fueron los órganos de la administración del Estado o los actos de gobierno que fallaron en el cumplimiento de la ley, porque acá Chile ha suscrito un sinnúmero de convenios internacionales en materia de derechos humanos. Yo ni siquiera voy a hablar de la ley, hablamos de los derechos humanos en convenios internacionales. Y de en todos se ha ratificado el compromiso por velar y resguardar el interés superior de los niños y niñas. Cuando tú tienes acuerdos como los que mencionaba Sareli, no se entiende cómo se está resguardando este bien jurídico, porque quedó en cualquier parte, guardado en el cajón, básicamente. Entonces, sí es importante que identifique quiénes fallaron, más que para encontrar responsabilidades individuales con nombre y apellido, sino que también para que de verdad de una vez por todas transformemos la institucionalidad, si no, realmente yo creo que no vamos a acabar nunca con las lógicas de vulneración que provenían desde el propio Senado. Quiero hacer una última pregunta, pedirles una reflexión. Me voy a sumar al carro para que la hagamos los tres. Eh, Ujú, y que tiene que ver con el tema de la expectativa. O sea, estamos en un contexto, en una situación, escuchamos además con atención el diagnóstico de Sareli, más allá efectivamente del caso del tema de la casona, que yo creo que si hay algo sirve, y por eso yo creo que es importante mirar lo que está pasando con la casona de los jóvenes, es que probablemente es muy grosero lo que ha pasado en ese caso en particular, que tiene muchas aristas, sería difícil que probablemente quienes nos estén escuchando se puedan formar en 10, 20 minutos la idea. Pero esta cosa como de empezar como a apartar justamente a quienes durante 30, 35 años de trayectoria en el mundo social, en el campo popular, en los barrios concretos. Después, a partir de ese mismo proceso, lo que decía Sareli, después de más de 10 años de trabajo en ese campo popular, bueno, empezar a ser una organización que trabaja junto al Estado. Es decir, con toda esa trayectoria, resulta extremadamente brutal que un gobierno, que un presidente que ha puesto, lo puso siempre en su trayectoria desde muy joven, como diputado, etcétera, y cuando llega al gobierno la niñez como un tema fundamental, justamente con esta perspectiva, sean este tipo de organizaciones las que quedan como desplazadas por otras, más nuevas, más un poco en la lógica como más, no quiero decirlo neoliberal, pero más así como, a ver, ¿ah? Como una eficiencia, como que resiste al Excel. Bueno, más allá incluso de esa situación particular, y aquí la reflexión que les invito a hacer es, ¿cuál es su expectativa? ¿Qué cosas debieran mejorar? ¿Qué cosas debieran cambiar para que efectivamente la niñez sea de verdad uno de los temas centrales de la agenda de los próximos años, sea cual sea el gobierno que esté? Parto contigo, Sareli. Mira, que yo hacía reflexión, yo preguntaba cuando yo fui dirigente estudiantil y tuve muchas cosas, cuando tuve que tomar la decisión,
si me iba al mundo electoral, político, ser representante de, o seguía construyendo la razón de base de los territorios. Se puede decir los territorios por tres cosas. Una, porque ni una orgánica de izquierda tenía a los niños y niñas en el centro, tampoco los progresistas. Tenían a las mujeres, a los indígenas, a los pobladores, a los grupos minoritarios, tenían a los obreros, la clase obrera. Los niños y niñas eran como para hacer la unidad popular y regalarle algo. Siempre como los adultos, haciéndole cosas a los niños y niñas para hacer una actividad bonita, pero siempre mirando al adulto. Por eso me quedé en este tema, creando de base, pero instalando siempre a los niños y niñas como sujeto comunitario. Los niños y niñas pueden pensar, tienen idea. Hay que construirlo, hay que hacerlos parte, son parte de la sociedad. No son el futuro de Chile, existen ahora. Y ahora ellos también pueden hablar sobre lo que les está pasando. Por eso me quedé en este mundo de la ONG, del territorio, construcción de base, mirando al niño y niña, pero no al niño y niña como ajeno a su contexto. El niño y niña parte de esta sociedad donde está originario, donde están las mujeres, donde están los grupos no sé, los pobladores, la lucha de vivienda, porque ellos son parte de todo eso también. ¿Ya? Uno. Dos. El mundo político, hasta el mundo político que le interesa a la niñez son adultocéntricos. Veamos la lucha de los sindicatos, de los trabajadores que trabajan en niñez. ¿Sabe qué le interesa? Tener horarios cortitos. Pero ¿sabes dónde hay más situación de vulneración? En las tardes, los fines de semana, los viernes de la noche. Quieren no tener 24/7. ¿Sabes dónde los niños, donde más intentos suicidas tienen? Después del sábado, después de un carrete. O después que se lo violaron un sábado. Pero ellos no contestan el teléfono. ¿Sabes por qué? Porque ellos trabajan de lunes a viernes, de 8:30 a 5:30. ¿Sabes por qué el Estado no se puede hacer cargo de esto? Porque el Estado, a diferencia de la sociedad civil, muchos de la sociedad civil pensamos que tenemos que estar 24/7. Tenemos que estar en el momento donde los niños sufren estas situaciones. Tenemos que construir con los dirigentes sociales. Tenemos que estar el sábado haciendo promoción social en las ferias, en los carnavales. Tenemos que estar en las actividades territoriales. La institución no va a poder solo hacer garantía de derechos de los niños y niñas. Lo tiene que hacer la vecina, el panadero, el que vende las ferias, el zapatero, la vecina que vive al lado de la familia. Los niños y niñas no están solo en la responsabilidad de la familia, es de la comunidad. Pero mientras la comunidad no vea que ese niño, esa niña es parte de la comunidad, no van a ser co-garante de derechos. Y lo que tenemos que hacer las instituciones para que haya eso, estar cuando la comunidad está. Y la comunidad de lunes a viernes, de 8:30 a 5:30, no está, porque los territorios también trabajan y tienen trabajo más precarizado que nosotros, porque trabajan sin contrato, tienen que ser ambulantes, están mil de trabajo. Tenemos que estar en la hora que la comunidad está. Pero los sindicatos que están en la área de niñas hablan más sueldo, que legítimo, menos horas, que legítimo, no, que legítimo, pero está hablando menos horas, pero horas que estén adecuadas al territorio. No trabajar los sábados está el territorio. Ahí podemos hacer todo el trabajo de pedido de ganancias. Entonces, la sociedad civil, algunos todavía estamos dispuestas, para un funcionario público, hacerlo trabajar un día sábado. A las instituciones que tienen sindicatos que luchan para hacer una intervención mensual. Nosotros como educación decimos, oye, tenéis que ver al niño o a la niña una vez a la semana. Pero si el servicio paga por una reunión de red mensual, te paga la subvención, aunque no veas al niño y niña, ¿qué impacto? Al final pasa a ser meta, Excel, pero no impacto. Casona, creemos el impacto, tenemos evidencia del impacto. Y el impacto es estar con los niños y niñas viéndolo, pero no viéndolo a ellos solitos en un box, sino viéndolo a ellos entre su despliegue territorial. Eso es construcción de ciudadanía. El Instituto Interamericano plantea que un niño y una niña adolescente que tiene voz, que participa, que es considerado activamente dentro del contexto democrático, es un niño y una niña que tiene más condiciones para enfrentar una vulneración de derechos. Si me abusan, sé que me están abusando. Si yo veo una negligencia, sé que lo puedo hablar. Un niño mirado como sujeto de derecho, un niño considerado como una persona, con un ser pensante, es un niño que tiene herramientas para enfrentar las vulneraciones de derechos, para enfrentarla, defenderse o denunciarla. Por eso hay que cambiar la mirada. Los niños y niñas no son objetos del Estado. Los niños y niñas son sujetos, tienen voz. Y la sociedad civil, ¿sabe dónde tenemos que estar? Tenemos que estar en el territorio, no en horario de oficina,
en el horario que donde el territorio tiene despliegue. Tenemos que estar donde los niños no necesitan. Último ejemplo. Pero yo tuve que ir a la PDI. Y la PDI, ¿sabes lo que me dijo? ¿Sabes qué? El horario donde más vulneraciones hay es en la noche, los fines de semana, cuando hay tan solo. Pero o sea, hay que ninguna institución contesta, ni los PRM ni acá. No contestan. Nosotros estamos a ese horario donde se generan las vulneraciones. No está. Pero ¿cómo van a estar si las asociaciones de funcionarios y los sindicatos tan solo quieren luchar por su derecho como trabajador? Pero cuando hay dos derechos en pugna, de los trabajadores y de los niños y niñas, siempre tiene que prevalecer el más débil. Y tenemos que haber profesionales dispuestos a hacer este despliegue, porque si no, esto no va a funcionar. Estado tutelar y profesionales que quieren un trabajo protegido, no va a funcionar. Eso. Camila. Sí, yo voy a ser muy breve porque además creo que la Sareli lo dijo todo y porque tengo que partir. Pero lo que dice la Sareli es verdad. Al final, la política que se construye desde una oficina o desde un computador y que no responde a la realidad, en este caso de los niños y niñas vulnerados, pero aplica para todo tipo de política, que no tiene un aterrizaje, por ejemplo, de acompañamiento en sus lugares de estudio, en su rutina. Yo agregaría como no solamente por la vulneración de derechos que sufren, sino como en todo, en el día a día, su desarrollo personal. Si al final eso es lo que también debes apuntar, mejor niñez, no solamente a las reparaciones de vulneraciones de derechos, sino en el acompañamiento a un mejor desarrollo de los niños y niñas y adolescentes también. Yo creo que se ha instalado ya hace buen tiempo, lamentablemente, como una forma de hacer política. Ahora, lamentable porque finalmente no termina produciendo ningún impacto. Quienes realmente están haciendo la pega incluso están siendo cuestionados, están siendo... sufriendo en muchos casos trabas por parte del Estado, incluso cuestionados en términos jurídicos, ¿no? Desacreditados, ¿por qué no decirlo? Y eso es absolutamente lamentable, porque si el Estado no va a llegar a suplir ese rol o esa función, no se entiende cómo se puede impactar de manera negativa, como cortándole el suministro finalmente a un servicio que no lo está realizando, en este caso, Mejor Niñez, lo están realizando la Casona y organizaciones como la Casona. Ellos son quienes hoy día hacen la pega. Entonces, a mí la verdad es que me frustra mucho cuando veo que la política se construye así, como decían ustedes, desde un computador, lejos de la problemática, estudiando quizás el territorio desde un Google Maps o una aplicación, viendo todo desde arriba y no estando en el lugar finalmente, más allá del lugar físico, sino que hay que tener la experiencia para poder entender cómo se genera el trato, sobre todo con estos niños que al final pueden marcar una diferencia, cómo existe un acompañamiento de parte de Mejor Niñez o no, o existe una vulneración más grave todavía, como los casos que se han destapado en el último tiempo. Entonces, yo esperaría igual que existiera, y con esto cierro, una política coordinada del servicio de Mejor Niñez con educación, con salud y sobre todo con salud mental y con el área del deporte, que es absolutamente fundamental también para construir una alternativa a una vida distinta. Y también que yo creo, y aquí me voy a salir como un poco de la opinión política, pero de lo que podía observar del mismo trabajo que hace Sareli y que hacen otras organizaciones, es sanador para los chicos y las chicas que han vivido vulneraciones gravísimas y que en el fondo tienen también que sanar heridas emocionales y que el Estado no les acompaña, pero el deporte sí puede generar ese cierre como, o ese camino de sanación emocional y una alternativa para que no caigan en lo que nadie quiere que caigan y para que vamos a generar como ese estigma acá en este espacio de conversación. Pero creo que nos falta eso y no existe hoy día una política articulada en torno a estos tres ejes. Entonces, ahí igual, ojo con lo que decía Sareli, cuando nosotros vemos como
el tema mejor niñez, solo desde un punto de vista asistencial, no sé si fue lo que eso es lo que dijo la Sarili, pero entiendo que finalmente es como desde arriba, muy paternalista y tal. Bueno, nos estamos perdiendo la gran película. ¿Qué es lo que queremos para la infancia en Chile? Queremos niños y niñas que se puedan desarrollar plenamente, que tengan todas las alternativas, y para eso también hay que tener una definición en torno al deporte, a la educación y a la salud física y mental. Eso no. Camila, diputada, Camila Musante, Sareli Fonseca, directora, líder, alma de la Casona de los Jóvenes. Muchas gracias a esta conversación que nada, la hacemos con los tres con el interés de que el tema se releve. También lo hacemos con un interés específico de que efectivamente se tomen las medidas correctivas que corresponde. No es posible que una organización como la ONG Casa de los Jóvenes esté pasando por esta complejidad en este minuto y por esta, de alguna manera, esta cierta hostilidad de sectores que tanto por su función, ser parte del gobierno, como por las supuestas convicciones que lo hemos escuchado, que estar, digamos, del lado del campo popular, de los más débiles, Mm. estén en la práctica haciendo exactamente todo lo contrario. Así que ojalá que esto abra otras conversaciones, otros diálogos, sigan a Sareli, a la Casona de los Jóvenes en sus redes sociales, abran esta conversación, pregunten los que tengan cercanía, pero, oye, ¿qué pasa con este tema? ¿Por qué está pasando esto? Yo creo que esa pregunta incómoda a veces son las que permiten que se Sí, generen las soluciones. Así que totalmente. nada, gracias Camila, Gracias, Gracias, gracias Darío. Darío, a Sareli, ti, Gracias, gracias, Sareli. Camilo. muchas Gracias, gracias. la Sigamos Sareli, por toda la conversando. pega que hace. Sigamos conversando Chao. y nos vamos encontrando. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.